¿Qué tal, amigos, señoras, señores? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más con todos ustedes aquí en este debate público, precisamente cuando se cumplen 2 años de aquel movimiento que se dio en llamar el 15M, el 15 de mayo de hace 2 años, y vamos a analizar si ese movimiento ha servido para algo o no, si se ha descafeinado, desvirtuado sobre sus posiciones originales hace ya 2 años. Un día en el que además hay otras muchas cosas que hablar. No sé si es bueno o malo, pero nos quieren poner un contrato único. Algunos luchan por tener simplemente un contrato, que ya es bastante, y en Europa lo que quieren es que tengamos, ya digo, un contrato único. Que tengamos contrato único y además parece que comamos insectos. Nos dicen que Naciones Unidas lo propone, que comer insectos sería muy bueno para combatir el hambre, evidentemente. Y dejar de utilizar las monedas de 1 y 2 céntimos, pues supongo que también será un invento más de esos que circulan estos días, o no, parece que va en serio y lo propone la Unión Europea. Es curioso porque poner en funcionamiento estas monedas de 1 y 2 euros cuesta más, por el precio que ha adquirido el cobre, de lo que realmente valen esas monedas, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas, que se suele decir en estos casos. Bueno, les presento a nuestros invitados en este debate público de hoy. David Acera, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Pues aquí seguimos. Muy buenas noches. Buenas noches. 2 años ya del 15M, decíamos, ¿se ha desvirtuado un poco la cosa o no? No. ¿Tú crees que no? Ha seguido un camino, bueno, pues sirvió para lo que sirvió hace 2 años, que es para generar conciencia de ciudadanía en este país, de preocuparse por los asuntos que le rodean a uno, y creo que sigue siendo un muy buen referente para esa toma de conciencia ciudadana. Ahora lo que se trata, lógicamente, es de seguir bueno, pues trabajando para cambiar la situación que vive el país, y seguramente toda la generación de activistas que ha nacido pues al calor del 15M tiene retos por delante muy importantes, ¿no? Para asumir, yo creo que el control, las riendas de un país que se va por el desagüe. No, en absoluto. Otra cosa es que sea el 15M que esperaba la gente, pues cuando dice está muerto, pues es que yo no sé lo que esperaba la gente de una explosión ciudadana de esas características, ¿no? Sí, antes de hace 2 años del 15M ha habido movimientos más o menos activos y larvados, que podríamos decir extravagantes, en el sentido de que están pues al margen de los partidos políticos en algunos casos, o están promovidos por instituciones no políticas, como puede ser la Iglesia Católica, por otros, que tienen un activismo notable a todos los niveles. Lo que se produjo hace 2 años, en un contexto electoral muy preciso y con unos intereses a favor del Partido Socialista también muy claros, fue el intento de aprovechamiento y de potenciación de ese malestar ciudadano existente, intentando reunir movimientos y preocupaciones con ideologías muy diferentes. Claro, una de las contradicciones ideológicas del 15M fundamentalmente es que primaba un fundamentalismo democrático, era más democracia ya, democracia real ya. No democracia republicana ya, por ejemplo, sino democracia real ya, y cosas así. Pero bueno, pasado ese fervorín promovido por los medios de comunicación, por El País, por televisión, etcétera, que supuso el 15M, que fue flor de un día y que quedó en nada, efectivamente sí, como dice David, puede haber habido un incremento del activismo de algunos grupos, etcétera, aunque en los últimos tiempos, pues claro, siempre hay ahí unas mezclas disonantes. Y probablemente mi percepción es que en los últimos intentos pues de rodear el Congreso, etcétera, ahí ya se pasó de mano lo que fue la manipulación y las infiltraciones, en el sentido de que se ha potenciado la violencia por parte de algunos, ha disminuido la participación de gente. Quiere decir que en algunos sitios de España pues los movimientos antisistema, etcétera, tienen más poder o están más potenciados o lo que sea, de manera que yo creo que el 15M queda como un ejemplo curioso de cómo se puede movilizar un ardor ciudadano democrático y cómo se puede desinflar,
Y por otra parte, lo que sí que es sorprendente es que en la situación actual de España, con el paro que hay, sean 6 millones, sean 4, sean 5, sea lo que sea, pero con la situación, pues no exista mucho más activismo en esta línea. Es decir, que la pasividad que hay en España ante la situación que atravesamos quiere decir que hay cosas que no funcionan. Seguramente que hay mucha más economía sumergida de lo que se dice, que hay muchos más mecanismos de equiparación de la crisis, etcétera, etcétera. Gonzalo Botas, abogado, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Víctor. ¿Esto del 15M ha servido para algo 2 años después, echando la vista atrás o no? Yo creo que todo este tipo de movimientos siempre sirve para algo. El problema surge cuando hemos de pasar de las musas al teatro, ¿no? No se trata ya de... Nos quejamos, evidentemente, un movimiento que se queja frente al sistema establecido, un sistema que no responde a lo que el ciudadano necesita, pues siempre recoge de mano unas ciertas simpatías que suelen ser muy amplias. El problema es cuando concretamos, cuando pasamos de quejarnos a ya escribir negro sobre blanco qué pretendemos hacer, qué queremos hacer. Ahí es donde comienzan las dificultades y donde se ve que el 15M se ha quedado en eso, en una mera queja, que no es capaz de aportar ideas, que decir democracia real está muy bien, pero hay que decir en qué consiste esa democracia. Hay que tratar de hacer propuestas concretas, tanto en cuanto al fondo de las políticas a tomar, como también en cuanto al método, tanto de designación de los políticos, de funcionamiento de los partidos, de los propios partidos. Yo creo que ahí es donde el 15M lo que demostró es que, bueno, pues llegaron con mucha fuerza, empujaron, dijeron, gritaron, y al momento, señores, ahora es el momento de que ustedes empiecen a, pues bueno, a aportar ideas, porque al fin y al cabo, si de algo acusamos a los políticos es de que no se preocupan del pueblo, sino de ellos mismos. Pues aporten ustedes las ideas que sean buenas para el pueblo, para resolver ese problema grande del que hablaba Gustavo, son 6 millones de parados o 6 millones de personas no trabajando. Es un problema al que hay que afrontar, es el problema principal. Si desde el 15M se hubiese dado algún tipo de opción real, ellos hablan de democracia real, de opción real para solventar eso, probablemente el 15M podría haber calado en algún tipo de iniciativa que terminase por ser política. Al final, lo que vemos es que el 15M se quedó en una serie de eslóganes como en defensa de lo público, en defensa de la educación, en defensa de la sanidad, en defensa. Pero al final, lo que no puede ser es un movimiento ciudadano que precisamente, si algo tiene que hacer es tener la independencia y la libertad, esa democracia real, de poder hacer propuestas y actuar al margen de las instituciones del Estado, no contra y de forma paralela, sometida a derecho, pero al margen de lo que puede ser el Parlamento, de lo que puede ser un gobierno en un momento dado. Al final lo que están reivindicando es que papá Estado se lo dé todo, lo haga todo y se lo encaje todo. Entonces, al final, que han demostrado que precisamente era más de lo mismo, era una forma, digámoslo así, de socialismo encubierto que pretendía mover un poco el árbol, a ver si de ese árbol caían unos frutos que pudiesen servir para seguir manejando un estatus en el que todo es gratis, todo nos lo dan y poco tenemos que aportar y trabajar y recoger nosotros en el día a día. Como fábrica de eslogan sirvió, de ellos salieron aquellos de no hay pan para tanto chorizo y cosas parecidas. Como fábrica de eslogan uno veía las manifestaciones y las pancartas eran absolutamente imaginativas, todas de ellas. Pero lo que decía Gonzalo, ¿y se plasmó en algo más? ¿Dieron soluciones? A ver, David. Vamos a ver, hay varias cosas que comentar, ¿no? Por lo que decían los contertulios y por muchas ideas. Primero, no solo no se concretó, en el pasado, sino que se está concretando en el presente. Desde luego, la mayoría social, representada a través del 15M o de muchos otros movimientos, tiene muchos retos por delante. El primer reto que tiene por delante es, y ya se está haciendo, el discutir sobre el poder, sobre cómo tomamos el poder para defender los intereses de la mayoría social. Y ahora mismo hay muchas iniciativas en marcha, que yo espero que cuajen más pronto que tarde, para la generación de un gran frente ciudadano defensor de la mayoría social, con un programa de mínimos claro y rotundo. Pero David, eso lo tiene que llevar algún partido en su programa. ¿Cómo cuaja eso? Vamos a ver, hay muchas maneras de hacerlo. Desde luego hay partidos que también se integran en esos movimientos de lucha y de pelea. Lo que está claro es, primero, que asistimos en un régimen que se está yendo por el desagüe a un bipartidismo absolutamente moribundo. Yo creo que ya no vale el hablar, es que esto era para el PSOE, esto para el PP. Vamos seguramente a un gobierno de concertación nacional entre Partido Popular y Partido Socialista que querrán salvar los pocos trastos que quedan por salvar en este régimen. En un momento de crisis como el que vivimos, la ciudadanía, la mayoría social tiene que pensar si son ellos o somos nosotros. ¿Quién va a pagar esta crisis? Si va a pagar la crisis la gente
que primero la ha generado y segundo se está beneficiando de ella para ser todavía más rico, o lo vamos a pagar la mayoría social? Gustavo. Oye, David, has dicho 4 o 5 veces la mayoría social. Claro, ¿quién es esa señora, hombre? Es decir, lo que resulta es que hay unos grupitos mínimos, totalmente respetables, admirables por su candor, por su voluntad, por su activismo, que se arrogan ser la voz de esa mayoría social a la que apelas, que no existe por ningún lado. La mayoría social son 10 millones de votos que recauda el PP, o 11 millones, 9 millones que recauda el PSOE. Esa mayoría social en la que os creéis, o el pueblo de Dios, o lo que sea, que sois vosotros, y el apoyo que coyunturalmente os puedan dar los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo en que estamos en una situación absolutamente esclerotizada, donde los mecanismos de control de los medios de comunicación, de los partidos del poder, es absoluto. Ahora, no existe ninguna mayoría social que sea consciente de eso. Y entonces, el activismo que promueven movimientos que están en este entorno es totalmente asimilable y es un subproducto del sistema, es decir, no causa ningún problema al sistema. ¿Para qué ha servido en estos 2 años? Pues seguramente para depurar las técnicas de intervención de las compañías de la Policía Nacional, es decir, que han tenido un modo económico pues de hacer prácticas, de cobrar unas dietas cuando hay manifestaciones, y que logran pues controlar mucho más todas las posibilidades que se pueden hacer, de manera que prácticamente sería imposible una insurrección armada efectiva, o una toma o un asalto a un gobierno, desde el punto de vista revolucionario, la situación es de tranquilidad absoluta. Es imposible que se produzca en ningún momento. ¿Por qué? Porque la vacuna que se ha insuflado pues, de estos movimientos ha servido perfectamente para crear los mecanismos de defensa, y no hay ninguna mayoría social. La mayoría social está yendo al fútbol, está quejándose, pero luego, curiosamente, esa mayoría social está en los atascos los fines de semana. Joder, porque es una cosa que no se entiende. Y además... Y respondes a los dos, si quieres. Además, al margen de ello, tenemos que también, yo creo que tener en cuenta una circunstancia. Mira, si no hubo una ruptura ni una revolución cuando murió Franco, es porque había una gran clase media. O sea, al final había una gran comunión de intereses creada entre mucha gente que quería mantener un estatus. Ahora pasa exactamente lo mismo. Es decir, entre la gente que depende directa o indirectamente de la administración, entre la gente que depende directa o indirectamente de subvenciones, entre las cuales hay muchas de las asociaciones que se unieron al 15M y que funcionaron, al final esa gente sabe que si hay una ruptura social y hay una crisis social fuerte, una crisis del sistema fuerte, ellos van a perder también su modo de vida. Te puedo poner un ejemplo, la plataforma hecha contra los desahucios, que creo que forma parte un poco de esa idea de mayoría social de la que hablabas. Reciben una barbaridad de dinero de subvenciones de la Generalitat. Es decir, hay toda una serie de asociaciones que están moviendo esto, que están perfectamente controladas por el poder. Precisamente, yo creo que para evitar que desde espacios donde realmente se pueda defender la libertad del individuo, que al final es la clave de todo esto, es decir, que cada uno pueda hacer lo que le da la gana cuando se levanta, y llegar a la cama por la noche y decir, he hecho lo que me ha dado la gana, y soy responsable de lo que he hecho y de mi vida, y llega al final de mis días y digo, pues mira, pues no tengo dinero porque soy un irresponsable y no se lo voy a pedir a nadie. Pero mientras este tipo de movimientos estén imbricados totalmente por asociaciones que dependen de un tercero que les da dinero para funcionar, porque al final eso es así, porque al final se llega y se toma aquí lo que fue la sede de la Consejería de Sanidad. Pero al final ahí hay alguien porque te dejan estar. Si de ahí te echan, si de ahí el Estado funcionase como debería funcionar y toda esa gente que está ahí la ponen en la calle, entonces sí podría haber un estallido social. El Estado está controlando perfectamente todo ese tipo de movimientos, dándoles lo justo para que estén contentos, claro, hagan ruido, pero se queden ahí. David. Bien, es que han salido muchos temas. Sí, ya lo sé, y hay más otros así que concluimos la cuestión. Venga. Yo se rogaría en todo caso que pudiera terminar la argumentación antes de hacerlo. Han salido varias cosas. Bueno, yo os decía que ahora estamos, la mayoría social, los defensores de los intereses de la mayoría social, que no es la que se dedica a ver el fútbol y andar en los atascos, sino que es la que ve cómo sus hijos van a vivir bastante peor que ellos, y los que tienen... No, eso es una realidad. Lo que pasa que a lo mejor... No existe esa mayoría social, joder. Sí. ¿Cuántos votos tienes? Bueno, solo hay que mirar
a nuestro alrededor, hablar con nuestros vecinos y ver la realidad que tiene. Luego se han dicho varias cosas. Luego hay se han planteado varias cosas que son, y sí os rogaría que me dejarais concluir. Venga. Que se han planteado que son directamente falsas, como que la plataforma Stop Desahucios recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad que obedece a una mala lectura de la prensa y un mal escucho de las noticias, porque hablan que si Ada Colau está en una ONG que nada tiene que ver con Stop Desahucios y recibe subvenciones, que es otra cuestión bastante diferente. Y aquí estamos... Es que me estás interrumpiendo. No, es una cosa solo. Y luego por último, como digo, eso es rotundamente falso. Y luego, por último, sí que estamos en un momento de grupitos. De un grupito instalado en los resortes de poder del Estado que tiene en estos momentos en su mano el control de la vida de la mayoría y que le está quitando la sangre a la mayoría y que está haciendo que el suicidio, porque bueno, a lo mejor, pues no sé si tu vecino sí o no, pero que el suicidio sea la principal causa de muerte violenta en este país. Esa es la realidad. Y creo que es un momento no de hacer lo que a cada uno le dé la gana, sino de actuar con responsabilidad. De actuar con responsabilidad para sacar este país adelante. ¿Cómo se hace eso? Pues justamente de la manera contraria a la que se están haciendo las cosas. Se hace con que la gente recupere su poder adquisitivo, no se le quiten los servicios sociales mínimos, porque si no, no hay derecho a hacer nada por parte de la mayoría, pero una minoría muy privilegiada a la que algunos querrán seguir prestando su voz y su apoyo, pero muchos otros, cada vez más, estamos dispuestos a dar la cara y a pelear porque nuestros abuelos, nuestros hijos tengan derecho a la educación, a la sanidad y a comer con dignidad, que de eso hablaremos también en la tertulia. Hablamos de ello si queréis, porque está relacionado, yo creo, todo lo que podamos tratar hoy, sobre todo este segundo asunto. Europa insiste en la necesidad de que tengamos un contrato único, nada de tanto contrato de diferentes modalidades y para mayores de X tiempo, parcial, completo, indefinido, no sé qué. Lo del contrato único, Gustavo, ¿qué os parece? Bueno, vamos a ver, Europa, si nos referimos así, es decir, la Merkel y los que mandan, eso es un tinglado político, económico, ideológico, que está en una crisis total. Y donde, si la situación de España quiebra, seguramente quiebra ya todo el tinglado, es decir, porque Francia está en crisis, Grecia, bueno, lo sabemos perfectamente. Es decir, lo que es esa demanda del contrato único, que por otra parte en España la propugno hace unos meses UPyD, no es más que reconocer con puro realismo la necesidad de ir cercenando el llamado estado de bienestar. El llamado estado de bienestar, que es un poco al ideal al que se refería David, es decir, que tenemos derecho, queremos seguir cobrando esto, seguir teniendo estas ventajas sociales, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es muy bonito, pero eso es inviable económicamente si no te dejan los otros. Máxime cuando España está dentro en el caso de España ahora, Europa. En el caso de España, Europa. Y por ahora, el 15M, etcétera, etcétera, que yo vea, no se destacan porque pidan que haya que abandonar la Unión Europea ni un sistema democrático, todo lo contrario. Es decir, están perfectamente encaminados en la ideología en la que estamos metidos. Y lo que se está es en posiciones utópicas de pensar que es posible seguir viviendo como hemos vivido cuando determinados países capitalistas propugnaron el llamado Estado del Bienestar frente al referente que era la Unión Soviética. En el momento actual las cosas han cambiado muchísimo y entonces los que vivimos en Europa somos una superestructura viviendo por encima de las posibilidades con respecto a lo que sucede en India, en China, en África, en Hispanoamérica, etcétera. El referente ya no es la Unión Soviética. Es decir, es inviable seguir viviendo del cuento como hemos estado viviendo durante mucho tiempo aquí. ¿Cuál es la solución? ¿Como los chinos o como los indios? No, ¿cuál es la solución que aquí quieren con lo del contrato único? Es decir, fuera los seguros de desempleo, fuera tal, es decir, un contrato como lo están poniendo algunos países europeos, donde vaya incluido el derecho al despido, donde ya no hay otro tipo de responsabilidades y donde en realidad son recortes
que seguramente son imprescindibles de la situación actual insostenible. ¿Cómo se está sosteniendo ahora la situación actual? Teniendo que cerrar todas las empresas, que de los sindicatos, no se ha metido mano a los sindicatos, no se ha metido mano a los convenios, no se ha metido mano a esas cosas. ¿Qué salida tiene la lógica del invento? Cerrar todas las empresas, es decir, que cerrar la minería entera, cerrarlo todo, porque... pero todavía seguirán diciendo no, que tenemos derecho a nuestro puesto de trabajo. No, si es insostenible, si es que no hay necesidad de que se sigan fabricando armas en Asturias, porque se hacen en otros sitios y cosas así, o no con esos argumentos. Bien, entonces, aquí las contradicciones son totales, y lo que sucede es que por esa vía no hay ninguna salida. Es decir, la única salida económica de España pasaría por abandonar la Unión Europea, por hacer unos verdaderos avances revolucionarios que no se van a hacer jamás por la vía de movimientos absolutamente domesticados como es el 15M y cosas parecidas, y segunda parte, no hay nadie dispuesto a promover una revolución en serio en España, porque el personal está viviendo otra de gambas mientras aguante. Yendo al tema del contrato, yo creo que el mero debate sobre un contrato varios es bueno, porque lo que nos está demostrando es que al final estamos hablando de cómo intervenir en el mercado, en las empresas y en las relaciones de trabajo. Y lo primero que tendríamos que plantearnos es si una relación de trabajo es una relación distributiva o conmutativa. Aquí llevamos 100 años, en España 100 años, en Europa quizás un poco más desde la Revolución Industrial, tratando de dar un carácter de distributivo al contrato de trabajo, sin darnos cuenta que en la economía y en el resto del mundo el contrato tiene unas propiedades conmutativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que contratas a aquel que te produce lo suficiente y al que no te lo produce al final no lo contratas. Entonces, si tú sobrecargas con redistribución de la riqueza un contrato de trabajo, al final lo que haces es que quien tiene que contratar y pagar ese dinero no puede asumir ese contrato. Está muy bien, y además yo creo que tiene que haberlo, una indemnización a quien se despide, un tiempo de paro, yo creo que tiene que haberlo. Es decir, hemos llegado a este punto, creo que es un punto de desarrollo social que es oportuno tratar de mantener hasta donde se pueda, como decía Gustavo, pero tenemos que plantearnos que el que paga la empresa no es un tío raro, un ente abstracto que no existe, es una persona que es exactamente igual que el que trabaja. Entonces, poniéndome a mí mismo, por ejemplo, si yo tengo 1 o 2 empleados y yo sé y asumo que hoy los puedo contratar porque tengo carga de trabajo, pero que el día que deje de tener esa carga de trabajo, al echarlos, me va a costar un dinero que no voy a tener, pues a lo mejor por lo que opto en una decisión prudente y no aventurada es por crecer más despacio y en lugar de contratar a 2, a lo mejor me contrato a 1. Soy más prudente. ¿Eso qué ocurre? Eso que produce que la economía se enfríe porque no se tomen decisiones de contratar a una persona durante 8 meses o un año y luego despedirla y que no me cueste. Entonces, de eso estamos hablando, porque no estamos hablando de dejar a nadie en la calle, de que la gente se muera de hambre, no, estamos hablando precisamente de todo lo contrario, de que la gente tenga un contrato que le permita acceder por tiempo limitado, si se quiere, o por tiempo indefinido, si tiene la suerte. Pero si la economía va bien y la empresa va bien, será por tiempo indefinido, y si la empresa no va bien, será por tiempo limitado, que nos permita contratar a una persona. Y remato el tema del contrato único. A mí lo que me molesta, como decía, es que nos molesta hablar de un contrato único. Es que yo creo que no debería haber un contrato de trabajo estándar. Lo que debería haber son unas cargas estándar para todos, que representen esos derechos a los que no queremos renunciar, pero ojo, sabiendo que estamos pagando unos derechos que no queremos renunciar. Y que luego haga el contrato cada uno como a él le venga bien, porque de lo que se trata es de que uno contrate a quien pueda contratar y que a quien le vaya a prestar un servicio, no que tenga que encajar su contrato de trabajo concreto en una fórmula que está ideada entre la patronal, y cuando hablo patronal, una asociación empresarial, y los sindicatos, que no son tú y que no son como tú. El problema en España es el problema de las pequeñas y medianas empresas, que quieren libertad para contratar y unas cargas asumibles. Todo lo demás es estar hablando de cosas que no aportan nada. Casi es la panacea, entonces, el contrato único para acabar con el paro, por lo que estoy oyendo, David, ¿o qué? Bueno, primero, la economía del país está en manos de la gran empresa multinacional. Eso sería lo primero que tendríamos que remarcar. Y lo segundo es que de lo que estamos hablando aquí, con esta medida y muchas otras,
es no de generar empleo. El objetivo de este gobierno, el objetivo de la Unión Europea en estos momentos, que podríamos hablar también sobre ella, no es la generación de empleo, sino que se trata que en un momento en el que las relaciones internacionales han variado y donde hay zonas emergentes que se quedan con más cacho del pastel, como puede ser Asia, como pueden ser otras, se trata de que los que manejan los resortes del poder, esa minoría privilegiada y cada vez más privilegiada, mantengan e incrementen su tasa de ganancia. Para hacer eso se la tienen que quitar a alguien y se la están quitando a los trabajadores. Esto no es más que una vuelta de tuerca más de Europa, que es un modelo construido con ausencia total de democracia y pensado para que no haya una unidad, por ejemplo, legislativa a nivel impositivo o laboral, para hacer que los países compitan entre sí para depauperizar las condiciones de vida de su población. Por eso este modelo europeo no vale y es un fracaso. Por eso tampoco vale para generar empleo y sobre todo generar empleo de calidad, que la gente pueda vivir dignamente, no valen modelos como el del contrato único, que lo único que se trata es de igualar por abajo, como paso previo a lo que algunos seguramente desearán, ellos sabrán por qué y qué intereses defienden, que es la desregulación total de las relaciones laborales para que esto sea la ley de la selva. Y esa minoría es la que le sigue pidiendo todo al Estado, no la mayoría. ¿Y qué les piden al Estado? Pues le piden, por un lado, la desaparición de cualquier tipo de servicio público para gestionar, por ejemplo, la salud o la educación y hacerse todavía más ricos, y que no sea un derecho, sino un negocio, y que acceda quien pueda pagarlo. ¿Y qué les pide también? Pues que el Estado, eso sí, mantenga intacta su capacidad represiva a través de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mantener un status quo a todas vistas injusto. Esto, una piedrita más, no es, y eso lo tiene que tener muy claro la ciudadanía, no se busca la generación de empleo, sino que se busca un empleo de peor calidad y ningún derecho para la gente que tiene que trabajar. Y desde luego para los pequeños y medianos empresarios creo que es un muy mal invento, porque también necesitan, lógicamente, trabajar. Un pequeño empresario que tiene una profesión y que emprende una tarea, no estoy hablando de eso, y lógicamente simplemente se va a quedar sin clientes, sin servicios, ya sea pues médico, abogado, lo que... Muy rápido, lo último que queráis decir del tema, Gustavo. Yo estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que dices, salvo en una cosa, que es el marco general. Tú das por supuesto que existe un Estado posible en el cual los trabajadores cobraran dignamente, vivieran dignamente, tuvieran derechos dignamente, no sé qué más. Esa situación es insostenible económicamente. Hombre, si no mandamos existe, hombres a Marte, no mandamos hombres a Marte. Casi, enseguida. Rusia o un sitio hacen eso, en general no se manda. Tú dile a unos tíos de la India o en Estados Unidos a millones de población marginada que no tiene seguridad social, que está en unas condiciones tal, si ellos mandan hombres a la luna, no. Esa socialización que es la misma que cuando tú dices la mayoría ciudadana, no sé qué más, ese es donde está el error. Es decir, hay unas minorías de la humanidad muy desarrolladas, con gran capacidad para hacer cosas, que ni siquiera se corresponden a veces con las mismas estructuras de los estados, sino con grupos selectos dentro de los estados, o de empresas, etcétera, que tienen un nivel y una serie de cosas, etcétera, etcétera. Ahora, que eso sea extrapolable a los 6.000 millones de habitantes que hay sobre la Tierra, no. Bueno, pues dicho de otra manera, para que un parado en España pueda estar cobrando el desempleo, o para que podamos estar aquí más o menos con 6 millones de parados, pues teniendo un llevar más o menos pasable, porque nadie pasa hambre, nadie sale a las calles desesperados, etcétera, para que estemos en esta situación, que nos lo vemos como una crisis, hay cientos de millones de hombres en el resto del mundo pasando las canutas, para que nosotros estemos quejándonos. Ese es el equilibrio global. Además, vamos a ver, si es que yo creo que el discurso es una pura contradicción. O sea, pretenden que nos arruinemos para que paguemos por unos servicios. Si nos arruinamos no podemos pagar. Si es que la economía no funciona así. Es decir, es que la propia economía, a lo que le interesa, a eso que llamáis el mercado, esa gente tan mala que está al lado del gobierno, es que todos tengamos mucho dinero para que les podamos pagar a ellos esos servicios que nos van a prestar y hacer entonces ellos más ricos. Porque la riqueza no es por comparación. Es decir, uno no gana más porque el otro se empobrezca. Uno gana más cuando tiene más y adquiere más medios. Y eso de que la empresa o esos grandes lobbies le quiten al trabajador su dignidad y su dinero, eso es una falacia, porque el trabajador al final es el consumidor de esas grandes empresas. Esa gran empresa lo que quiere es que todo el mundo tenga mucho dinero para que le pueda comprar sus productos y ser cada día más rico. No quitártelo a ti, porque si te lo quitan a ti, ¿para qué te lo quieren vender?
sea, es que es una pura contradicción. Un grupo al lado del gobierno que detenta el poder y que quiere privatizar la sanidad para que se la paguemos. Si te empobreces, no se la pagas. Y si están al lado del gobierno, la sanidad ya la tienen, el poder ya la tienen, ¿para qué quieren lo otro? Si es que es una pura contradicción todo el discurso. Es una contradicción absolutamente irreal. Si mandamos el hombre a Marte, ¿cómo no vamos a poder dar de comer al de al lado? Pues mira, porque la economía funciona como funciona. Y a lo mejor mandar al hombre a Marte simplemente sirve por una cuestión de imagen para vender que una economía como la norteamericana es una economía brutal y todo el mundo quiere ir allí. Pero luego al final esa desregulación es la que se produce en ese país que tanto denostamos, que al final es el paraíso, es donde nos queremos mirar y es a donde quiere ir todo el mundo. No. Entonces, a ver si buscamos una cierta coherencia. Justamente. Si es que justamente el problema, y tú mismo lo planteas, es que el modelo económico, el régimen económico en el que nos movemos, tiene contradicciones insalvables. Y claro que queremos clientes, pero no queremos pagar a nuestros trabajadores como empresa. El problema es que la empresa quiere que pague bien la empresa de al lado y él pagar menos. Y lógicamente, ¿eso que acaba derivando? Pues deriva a una realidad que es incontestable, que es que la riqueza generada en el país, en el planeta, cada vez se concentra en menos manos. Y que la esperanza de... Porque es la propia lógica de funcionamiento de este sistema económico que no vale y no funciona. Hablamos de Estados Unidos, cualquier día podremos hablar del mágico Estados Unidos, un país donde, según sus datos, el 10% de su población tiene problemas alimentarios severos, un país donde se gasta el doble del Producto Interior Bruto en salud para tener un sistema de salud que no resiste la comparación con el español. Claro, otra cosa es, ¿cuál es el objetivo de un sistema económico? ¿Procurar bienestar y medios para sobrevivir dignamente a la población o generar riqueza para unas pocas manos? Yo lo tengo muy claro y además yo no tengo ninguna contradicción. El problema es que este sistema sí que lo tiene, porque está vendiendo de una manera puramente ideológica un dogma del crecimiento que no se sostiene y que no es real. La esperanza de vida para las mujeres en África en el próximo decenio es de 35 años. Lo tiene que ver todo, que es ineficaz para administrar recursos escasos, que hay que poner un sistema económico que... ¿De dónde estás hablando, David? Estoy hablando ¿Desde qué planeta estás hablando? Desde la realidad. No, vamos a ver. Pero bueno, este sistema, no hay otro sistema. Es decir, la alternativa que se intentó con la Unión Soviética fue un fracaso total. El sistema en Cuba o en China, pues ¿para qué vamos a hablar? Es decir, podríamos hablar perfectamente. Y no se aceptaría. Es decir, la realidad es la que hay, Y nosotros somos unos privilegiados, y entonces lo divertido es cómo posiciones como la que tú estás son subproductos totalmente integrados sobre el sistema y financiados por el sistema. Pero bueno, bien, vale. Al final, yo creo que la explicación es bien sencilla. La física tiene unas reglas. Entonces, si tú te tiras a plomo desde un 8º piso, te caes. Que es lo que está haciendo mucha gente en nuestro país, no tanta, ¿vale? Además, yo como trabajo ahí, sé que no tanta. Y la economía tiene otras reglas. Entonces, si tú lo primero que haces es, voy a ignorar las reglas de la economía para crear una paraeconomía que es imposible que exista, pues al final te estrellas. Si al final dices tú, no, es que para que se enriquezcan unos pocos, no. Para que se enriquezca aquel que es capaz de con su trabajo generar un producto que los demás compren. Si es que esto es muy sencillo. Si es que si tú haces un producto que la gente compre, la gente te lo paga. Y si no lo haces, no te lo va a comprar nunca. Lo que no podemos pretender es que nos paguen por nada. O sea, al final, el pagar, repito lo que dije antes, tanto el salario como todo es una relación conmutativa. Y cuanto más reglas pongas y cuanto más intervenga el Estado, más rigideces vas a establecer, más contrarreglas a las naturales de la economía vas a establecer y vas a hacer más difícil que podamos funcionar de una forma lógica, que es, yo tengo un buen producto y a mí me lo pagas bien, yo tengo un mal producto y me muero de hambre, tendré que utilizar la mente, que para eso la tengo, para pensar cómo hacer otro producto y hacer otro producto mejor. Es que al final, si es que esto es muy sencillo, no hay que hablar de grandes conspiraciones. Si el dinero no es una cosa mágica que se acaba generando en una habitación muy oscura entre 3 tíos con pinta de avaros haciendo cosas. No, el dinero tú lo ganas cuando trabajas.
Y si no tienes un trabajo, lo ganas cuando arriesgas y montas una empresa y haces un buen producto, prestas un buen servicio. Es que es mucho más fácil esto. Que esto lo diga un abogado, que eso es un subproducto de la oligarquía opresora. No, yo ahora sí que A ver, un par de pero muy rápido, por nada, favor, David, hiper es que mega. vamos a temas asturianos. Muy ya, muy venga. rápido. Simplemente decirle a la gente que con fórmulas de desregularización, libertad para esclavizar, etcétera, es por la situación en la que estamos. Esto se empezó en los años 70. Desde entonces para acá hemos observado cómo el nivel de vida, la calidad de vida, los servicios de la gente no han hecho más que bajar, hasta el punto que el paradigma de este modelo, que es Estados Unidos de América, la esperanza de vida se está reduciendo por primera vez desde comienzos del siglo XIX, sin que subiera significativamente. Hablamos... 15 segundos. Para no decir yo algo y contradecirlo, voy a recomendar una lectura que yo creo que es muy educativa. Recomiendo, para entender de lo que estamos hablando, a la gente que se lea un libro que se llama La rebelión del Atlas, que es de Ayn Rand, que es un libro muy educativo precisamente sobre eso, sobre quién genera la riqueza, cómo se genera la riqueza y qué hay que hacer para prosperar, que es de lo que se trata al final. Bueno, ya que tenemos a Gonzalo aquí, voy a preguntarle a él directamente. Hablamos ya de temas asturianos que nos lo reclaman también nuestros espectadores. El exalcalde de Cudillero y diputado asturiano deja la política después de 32 años en la política, creo que más de 20 como alcalde de Cudillero, 2 como diputado, el polémico diputado número 17 además en la Junta. Polémico lo digo por aquello de que le dio la mayoría a UPyD, Izquierda Unida y PSOE. La pregunta es, ¿ha dado una lección de ética política el exalcalde de Cudillero, marchándose cuando está imputado por 4 situaciones diferentes? Gonzalo. Hombre, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, la ética sería no tener que marcharse por no tener esos 4 problemas con la justicia. Es que me parece que se está presentando a una persona que tiene problemas judiciales, penales, por la comisión o presunta comisión de hechos delictivos, presentándolo como una adalid de la ética. Hombre, algo falla. Yo creo que algo falla cuando hacemos esa disquisición. Si por una vez en su vida ha tomado una decisión, a ver, referido a esto, no se trata de hacer demagogia tampoco. Ya. Si esta decisión es adecuada, la de irse, pues bueno, ha tomado la decisión adecuada, asunto terminado. Pero vamos a ver, presentar o hacerle incluso public reportajes en medios de comunicación de la región a una persona que está imputada, debería cuando menos sonrojar a alguien, a quien lo ha hecho. A mí me parece absolutamente incomprensible. Sin más, que además voy a aprovechar para explicar una cosa. Esta intención de él de aparecer como víctima, mi cliente la lleva sufriendo 4 años. Llevamos 4 años que en todos los procedimientos judiciales de repente aparecen firmas de personas, alusiones a terceros, diciendo que le apoyan, que él es muy bueno, que lo que dice mi cliente no es verdad. A los 3 o 4 días aparecen en medios de comunicación esas personas o en el propio juzgado desdiciéndose de esas afirmaciones. Es decir, todo esto es una campaña y vamos a tratar de blanquear a este señor para que nadie diga que quien está mucho tiempo en el poder al final termina corrompiéndose, ¿no? Yo creo que la frase, que no sé de quién es porque tiene muchos padres, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, es un ejemplo claro de lo que está pasando en este caso. Es decir, está utilizando ese poder incluso para blanquear su propia imagen. Bueno, sí, Gustavo. No, bueno, lo que sorprende de este caso es un poco, claro, Gonzalo conoce bien porque es abogado de la parte acusadora, ¿no? Sí, en este caso sí. De este ilustre representante del Partido Socialista Obrero Español. Lo que sorprende es que, aunque han querido presentar efectivamente como un gran paso el que haya renunciado a su puesto de diputado, etcétera, etcétera, sin embargo, por lo que trae la prensa burguesa, sigue dirigiendo el Partido Socialista en su pueblo, ¿no? El PSOE le mantiene. Eso no lo deja. Sí. Lo cual quiere decir que el PSOE ahí es corresponsable absolutamente de la situación del desmán que hay ahí producido. Es decir, el PSOE está apoyando a esta persona, con lo cual sí que se abunda en que todo lo demás es puro maquillaje. Es decir, si efectivamente, es decir, ahí claro, el PSOE sabe también que no pasa nada, que no va a pasar nada, que si efectivamente sale condenado y se demuestran todas las maldades que presuntamente hizo, etcétera, etcétera, pues el PSOE le dirá, pues ahora dimite y te quitamos de aquí. Y si no, salvo que también tengan que tenerlo por prudencia política, porque el descabalgarlo de dirigir el asunto local,
pues podría traer males mayores para esa estructura partitocrática concreta. Puede tirar de la manta y esas cosas que se dicen. Dicen tirar de la manta, sí. David. Bueno, yo creo que este es un caso que se explica por sí solo y muchas explicaciones huelgan. Yo creo que estoy convencido que la inmensa mayoría de los televidentes tendrán claro el lodazal en el que están imbuidas las instituciones de este régimen. Yo lo que sí quisiera es aprovechar para animar a la gente de Cudillero, que creo que además están muy activos en torno a un referente, creo que se llama Alternativa por Cudillero, no estoy muy seguro, recuperando un poco la pulsión de ciudadanía, de ocuparse de las cosas de su pueblo, y bueno, pues les animaría a seguir adelante, a generar alternativas también en lo municipal, y bueno, y nada. De momento tienen un alcalde que no iba en las listas, ¿no? Bueno, eso es otra. Bueno, que teóricamente, según el Supremo, tendría que renunciar, ¿no? Es lo que han dicho. No, lo que pasa es que la última sentencia del Supremo no habla tanto de la sustitución de concejales de la lista como de los concejales de designación, ¿no? Que es un poco distinto. En este caso no es que estrictamente no es designación. Aquí lo que ha ocurrido es que nadie ha querido ser alcalde, han ido renunciando el resto de los de la lista y al final se ha completado de alguna forma. El sentido común dice que debería celebrarse unas nuevas elecciones y asunto terminado. Eso dice el sentido común. Bueno, que el Constitucional ampare otra cosa, pues bueno. Sí, yo sí que creo que el sentido común lógicamente dictaría eso, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos en un país en que la jefatura del Estado es elegida por mandato divino, pues la verdad es que el sentido común impera poco en los asuntos públicos, pero bueno, poco a poco iremos haciendo que impere. No es, la jefatura del Estado no es elegida por mandato divino, es puramente biológico y constitucional, es decir, la Constitución que aprobaron los españoles en el 78 determina las condiciones genéticas que debe tener una determinada familia para reproducir su vasta o tal, que es pura biología. Por mandato genético. Biológico y constitucional. Sí, asumido por el pueblo, por la democracia. Tú que eres demócrata, yo como no soy demócrata puedo cachondearme del asunto, pero no es podríamos hablar también. ¿Habéis visto la portada del jueves? De Mongolia, ¿no? Bueno, de Mongolia. Del jueves. Yo la vi en la portada del jueves, ¿no? Con el rey metido en la cama con la justicia, o sea, directamente por lo de la no imputación de la infanta, ¿no? Le va a traer, supongo, su querella, me imagino. Yo creo que ya no se atreverán, porque esto lo hacían... bueno, pues recientemente ha sido implacable la Casa Real con cualquier periodista que ha osado atacarla. Pero últimamente los ataques yo creo que son tan múltiples que no creo que se atrevan. Lo de Mongolia, que es una publicación más reciente que el jueves. El jueves tiene ya décadas y Mongolia tiene un año. Y el último número de Mongolia es un periódico que pone Mongolia, un dibujo de la infanta y pone hija puta. Y luego con letra pequeña pone hija de los reyes de España, despliegas el periódico y pone imputada por la parte de atrás, ¿no? Pero claro, lo que ves en la foto de ella, que pone Mongolia hija puta. Claro, ellos también para salvarse dicen, claro, uno que lo lea apresurado parecería que nos estamos insultando nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, eso... En ese sentido, bueno, tiene cierta gracia, parece que es una transgresión, etcétera. Hombre, son también mecanismos de válvulas de escape para que todo siga igual. Sí, para que nada reviente. Bueno, estábamos hablando, que no lo parezca, del célebre Kiko, ¿no? Y de Francisco González. Una última cuestión de este asunto. En su defensa, en esa comparecencia que hizo ante los medios de comunicación, muy curiosa, por cierto, porque no permitió preguntas. Está muy de moda eso, tristemente, y por todos los políticos, el hacer ruedas de prensa, pero no permitir preguntas de los periodistas. Bueno, es verdad que a veces tampoco los periodistas preguntan cosas muy interesantes, pero, hombre, lo lógico es que permitan las preguntas. Bueno, pues no lo permitió y él en esa comparecencia aseguró que no es un Bárcenas, que no es un Urdangarín, porque no se ha llevado dinero, que de lo que se le está juzgando no tiene que ver con que haya metido dinero en las arcas públicas para llevárselo. Bueno, eso va a ser objeto de enjuiciamiento, es decir, eso es una alegación de parte y sobre eso va a tener que pronunciarse el jurado llegado el momento. Pero esa afirmación, al final, puede ser tan cierta o tan falaz como la que hizo unos días antes diciendo que se había coaccionado un testigo. Y ese testigo comparece ante el TSJ y dice que el epígrafe segundo, que es donde se habla de esas coacciones, circunstancias y elucubraciones que por no ser ciertas deseo aclarar. Y dice, el hecho puntual
de que se haya invertido en un blog, que estamos hablando, Ben Cudillero le contesta. Distintos comentarios ofensivos hacia mi persona, habla ese testigo. En modo alguno ha condicionado ni mediatizado mi declaración como se pretende hacer entender en el escrito presentado por la representación federal de los querellados. Y, por otra parte, el querellante, uno de los querellantes, que no vamos a reproducirlo, del que hablan que hizo o llevó a cabo recurrentes actos de coacción, amenaza y amedrentamiento, dicho por su representación procesal y por tanto por él, dice todo lo contrario. De hecho, esa persona incluso escribió en su defensa en el citado blog y su relación personal con él es cordial y de respeto absoluto. Me explico, si le damos tanto crédito a esas manifestaciones, como el resto de las que efectúan en el juzgado, que luego, según va avanzando el procedimiento, terminan por demostrarse absolutamente falaces, pues lo que estamos llegando a la conclusión de que es que efectivamente excusatio non perita acusación manifiesta. ¿Qué poder, por cierto, tiene ese blog, ¿no?, para lograr que nadie del PSOE, porque se sienten amenazados, insultados... Pero ya ves lo que dice uno de los amenazados, que no es cierto. Bueno, pues otros asuntos. Gustavo, que ha viajado mucho, ¿alguna vez has comido insectos, Gustavo? Pues, hombre, no te atrae la idea, ¿no? ¿Te refieres al parto que ha dicho la ONU? La FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que depende de la ONU, y que dice que, sí, que comer insectos para combatir el hambre que va a ser la clave. Sí, bueno, son argumentos, bueno, que el argumento es que comer 1 kilo de ternera pues supone desperdiciar pues 8 kilos de otros seres vivos que se tienen que comer, claro, la ternera, mientras que los insectos... Estos bichos no tienen desperdicio ninguno. Sí, no, también, los insectos también comen, oye, pero por visto es menos. Ahora, ¿qué sucede? Pues nada, pues a comer insectos, y en muchos sitios se comen insectos y no pasa nada. Yo creo que estos son noticias... Por otra parte, si 6.000 millones de personas se ponen a comer medio kilo de insectos diarios, pues se acaban los insectos. El kilo de insectos más que las gulas, ¿no? Quiere decir que dicho así la noticia, pues es una noticia sacada exagerada por los medios, bueno, seguramente por el atractivo que tienen, pero que requiere detrás mucha más explicación. Porque uno de los problemas que existen hoy día, volviendo al desequilibrio del sistema realmente existente en el que estamos, es que no hay falta de producción de alimentos, sí hay superproducción de alimentos, aunque mueren millones de personas de hambre. Pero el problema no es de producción de alimentos, sino es un problema de distribución y un problema económico. Y entonces la solución que a algún zumbao se le ocurra decir, no, pues esto, a mí lo de los insectos me recuerda a lo de María Antonieta cuando en los periodos revolucionarios le dicen es que el pueblo está en revolución porque no tienen pan para comer, pasan hambre. Y entonces ella desde allí dice, pues que coman pasteles si no hay pan, ¿no? Pues esto es lo mismo. Dice, no, es que hay gente muy sana, pues que coman insectos. Menuda chorrada, ¿eh? Es decir, que a ver quién se pone a cazar esos insectos, fíjate, o a cultivarlos o a procrearlos o lo que sea. Es decir, son ocurrencias propias pues de otra superestructura de malandrines que están viviendo de la FAO, de la ONU, de no sé qué, que es otro. El sistema tiene que a sus elementos más brillantes, pero que no logran entrar en el poder, hay que buscarles lugares donde tenerlos entretenidos. Y entonces, la FAO es un lugar donde todos los países mandan pues a esos políticos que no saben qué hacer con ellos y los mandan a la FAO. Y entonces, una vez que llegan a la FAO, que pasan a cobrar la de Dios y a vivir muy bien, dicen, joder, pues yo soy un tío muy importante que estoy aquí en unas oficinas en París o no sé dónde, entonces empiezan a decir paridas. Y entonces esta es una ocurrencia, seguramente después de unas copas de champán, cenando unos cuantos de la FAO y diciendo que se están muriendo de hambre y tal. Pues estas langostas y estas cosas están muy ricas. Pues que... Yo coman. David. Nada, yo simplemente plantear que estamos en un régimen que, como bien se señalaba aquí, un sistema de gobernanza mundial que es capaz en estos momentos de producir alimentos para el conjunto de la población, técnicamente, pero es incapaz de que el conjunto de la población coma, hasta tal punto que hay 1.000 millones de personas con problemas muy severos de alimentación, hasta tal punto que la esperanza de vida, comentaba antes, de las mujeres en la parte sur de África en el próximo decenio va a ser de 35 años, hasta tal punto que incluso en el paradigma de este sistema, que es Estados Unidos de América, está bajando la esperanza de vida por primera vez desde comienzos del siglo XIX. La FAO, bueno, pues supongo que efectivamente esto está sacado de contexto. Sí que sé que la FAO está haciendo un trabajo
para demandar que los países cumplan unos mínimos estándares, los objetivos del milenio, que hay muy poquitos que los están cumpliendo, no precisamente los que más fervorosamente abrazan este proceso de regularización y de concentración de economía en unas pocas manos. Pero bueno, pues nada, no sé si los insectos serán una salida o no. En todo caso, sí que hay que tener en cuenta que si no abordamos seriamente el control de población, nuestro planeta es finito. Entonces, lo que sí habrá que plantearse seriamente, si el objetivo de los gobiernos y el objetivo de la humanidad es asegurar unos mínimos estándares de vida al conjunto de la misma, que yo personalmente es lo que creo como especie social, pues habrá que pensar en alternativas. No sé si está eso, ¿Por qué te escandalizas de que la vida media de las mujeres en África sea 35 años? Eso es control de la población. ¿Por qué te escandalizas de que haya 1.000 millones pasando hambre? Eso es control de la población. Yo prefiero pensar más allá de chascarrillos. Cada uno puede tener chascarrillo en absoluto. Cada uno puede tener las ocurrencias. Es decir, cada uno puede tener las ocurrencias. Yo prefiero pensar que a estas alturas de siglo y después del progreso innegable a muchos niveles de la humanidad, podríamos encontrar en la cooperación y no en la competitividad cosas que nos hicieran... la pregunta es, ¿tú consideras que 6.000 millones de personas es una plaga social, humana, que habría que reducir ese tamaño? Eso lo consideras tú, y que te parezca maravilloso que mueran a los 35 años en África también. Entonces, bueno, cada uno es dueño de sus palabras. Yo he dicho lo que he dicho y los espectadores lo han escuchado. Tú has sugerido lo que son, por otra parte, las ideas de Susan George, etc. Es decir, no, viviríamos estupendamente y si en lugar de 6.000 millones fuéramos 2.000 millones. Vale, ahora, ¿quién recorta? ¿Quién es el guapo que recorta ahí? Claro, porque, es decir, la guerra demográfica que tienen precisamente los países menos favorecidos son los que es el único instrumento que tienen para intentar sobrevivir. Es decir, ahí ponernos a hablar como si fuéramos el Papa, decir, en plan global la humanidad somos muchísimos, habrá que controlar. No, eso es absolutamente una guerra a muerte entre distintos grupos humanos que hay. Y entonces, la resultante de que en la degeneración de las condiciones de vida en unos sitios, etcétera, etcétera, que esté buscada, sin duda, por algunos, que esté... Ahora, que también es imposible, en la situación en la que estamos, lograr que ese millón de personas que no tienen que comer, coma, porque si tú, aunque haya mecanismos de producir alimentos, los redistribuyeras, exigirías una situación totalmente distinta de la existente, que entre otras cosas seguramente no traería consigo que hubiera sobreabundancia de alimentos. Si son las contradicciones que hay. A mí lo que me parece atroz de la reflexión que estamos haciendo es, uno, que la FAO diga lo que hay que comer, otro, que alguien diga cuántos tenemos que ser, otro, que alguien diga que tiene que haber un control de natalidad, otro, que alguien diga cómo hay que distribuir, y si me lo van a decir todo, ¿para qué quiero vivir? Si yo, para mí, la esencia de mi existencia es mi libertad, hasta donde pueda llevarla, hasta donde pueda tolerar la injerencia del Estado o de esa superestructura. Es muy curioso criticar la superestructura. No, es que es muy curioso criticar las superestructuras pretendiendo sustituirlas por otras, que no se sabe por qué arte de magia van a responder a unos intereses menos bastardos que los que se denuncian. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es decir, si el problema es un problema de concentración de poder, disgreguemos ese poder, quitémoselo a esa ONU, quitemos a esta FAO del medio, porque si todo lo que van a parir es esto, lo mejor que hacemos es ahorrarnos ese dinero, ahorrárnoslo vía impuestos, porque al final la FAO también cobra de nuestros impuestos, y asunto terminado. Si es que todo lo que van a hacer es injerencias en mi libertad, impedirme vivir como quiero, decirme que tengo que comer, decirme que tengo que vestir, eso es... A ver, Gonzalo, tus impuestos. Es que tú me estás haciendo un discurso en plan individualista, tú eres el individuo contra la sociedad, tú produces, tú trabajas, No, vamos a ver, tú eres un peoncito más en una urdimbre social, pero tus impuestos... Eso es una bobada. Ahora están saliendo en todos los periódicos que dicen los asturianos, los españoles trabajan hasta el 11 de junio para pagar... Vamos a ver, ¿quién se cree eso? Eso es eso es una reducción en plan individualista, diciendo, si yo fuera un individuo que no estuviera en el Estado, yo ganaría todo lo que gano. Tú no harías nada. Son cálculos falaces, tramposos, estúpidos. No estoy diciendo eso. Pero que a la FAO no la pagas tú con tus impuestos, hombre. A la FAO... No, vamos a ver. ¿España es contribuyente neto? Bueno, pero no eres tú. Es decir, es España. Es decir, ¿y el dinero de España de quién es? Tú eres, no tuyo, también, ni de todos. No. Es decir, el error que haces es cuando tú te individualizas y te pones tú como solo ante la sociedad. Tú eres una célula
de un conjunto de 40 millones de una nación, y entonces tus impuestos, y tú cobras unos impuestos, pagas un IVA, ni te enteras de lo que haces. En realidad, ¿qué más da lo que hagas? Es decir, No, tú, sí da. tú, porque depende de cómo lo gasten, tendré que pagar más o tendré que pagar menos. Que no, hombre, si es que al final el argumento es ese. Si se gasta bien el dinero, yo pago menos. Del sistema es y maravilloso. Si se gasta mal, yo pago más. Tú llevas más o menos, como casi todas las clases medias llevan, teniendo la disponibilidad de consumo más o menos la misma. ¿Qué más da que te paguen 3 veces más y luego te quitan un 60% en impuestos? Bueno, pues vale, es un equilibrio. Digamos, hace 30 años prácticamente no se pagaba impuestos nadie. Pero prácticamente las posibilidades de consumo eran muy similares. Impuestos directos no indirectos. Bueno, pero prácticamente era lo mismo. Es decir, se ha cambiado un poco el equilibrio para que todo siga igual. ¿De dónde viene la lógica del equilibrio? No era lo mismo. La administración ahora es mucho más grande. Bueno, bien. Luego pago más impuestos. Ya se recortará porque es insostenible, evidentemente. Ya colapsará. Sí. No, yo creo que es bueno que la gente, yo creo que ahora ya lo sabe, que detrás de unos discursos de los años 70 que hablan de regulación y demás, lo único que se esconde es sufrimiento y peores condiciones de vida para la mayor parte del mundo. Eso es lo primero que deberíamos de saber. Y efectivamente a mí lo que no me parece bonita es la realidad que cada vez nos va tocando vivir más. Detrás de esos discursos lo que se esconde es el ansia ávida de poder de unos pocos. Ya decía David Rockefeller, de los Rockefeller de toda la vida, hace unos años, que la gran empresa privada ya está preparada para asumir el gobierno de los Estados-nación. Es lo que se esconde detrás de los discursos de los tecnócratas, etcétera, etcétera. Y por último, sobre esta cuestión hay que decir, como sabemos todos y todas, creo, que los seres humanos somos principalmente una especie social. Estamos condenados, yo creo que felizmente condenados, a compartir nuestra vida con otras personas. Yo creo que habría que buscar métodos que fomenten precisamente la cooperación, que también es un poderoso lazo de progreso social y lo ha demostrado a lo largo de la historia, y no solo la competitividad. Y por último decía mi abuelo, un señor que venía del campo, campesino, pero seguramente muy sabio en alguna cosa, decía siempre que hay una gran diferencia entre la libertad y el libertinaje. Y cuando hablamos de libertad para que unos pocos detenten, o sea, tengan más de lo que necesitan mientras otros se mueren en el arroyo, para mí estamos claramente hablando de libertinaje. Cuando estamos hablando de que solo unos pocos deciden el destino económico y político de la humanidad y no la inmensa mayoría es la que puede incidir, estamos hablando de libertinaje. Yo creo que es necesario repensar con tranquilidad, charlarlo todos tu abuelo y hablaba de mirar. otra cosa. Tu abuelo hablaba el libertinaje, especialmente el no respetar las normas, no respetar las reglas y saltárselas. De eso hablaba tu abuelo. Es decir, la libertad es la libertad que tiene cada uno para seguir las normas en una sociedad o no seguirlas, atendiéndose a las consecuencias de no seguirlas. Esa es la diferencia. Todo lo demás que estamos hablando es muy bonito, es un discurso muy abstracto, pero si un discurso es de los 70, el otro tiene 300 años y sabemos a lo que llevó. Llevó a más de 100 millones de muertos. Lo de la libertad y el libertinaje era uno de los tópicos del franquismo, también, en plan la responsabilidad medio clerical, medio estatal del individuo, etcétera, etcétera. Ahora, efectivamente, los hombres claro que son sociales, solo que la utopía está en pensar que cabe una sociedad universal de los 6.000 millones. Ya estamos organizados en estados, en grupos, etcétera, y a muerte unos con otros. Esa es la realidad. Es decir, si es que a mí lo que me sorprende es que tú parece que estás descubriendo la realidad en la que vivimos, si es que es así. Ahora, lo que no entiendo es por qué te pones tan pesimista. Es decir, si siempre ha sido así, Es decir, yo tampoco soy optimista, ojo, pero la realidad es que la situación en la que estamos es el fruto y el resultado del capitalismo y no otra cosa. Es así. Y luego, la contradicción máxima a la que tú dices, los empresarios, si son efectivamente tan malvados, oye, un empresario querrá tener cuantos más trabajadores para seguir estrujándoles la sangre más. Lo divertido es cuando ahora los empresarios cierran las empresas y los trabajadores se manifiestan y dicen, empresario, sígueme explotando, que no quiero quedarme en paro. Claro, eso ya es el colmo. Nada, bueno, 10 segundos. Yo para acabar, ¿verdad? porque efectivamente, bueno, en ocasiones nos ponemos a discutir del marco general, lo que no vale es querer discutir el marco general y luego del concreto. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Y efectivamente yo creo que es bueno también saber la filosofía general y el objetivo que cada uno puede tener en su cabeza. Y eso es muy importante también, tener una visión estratégica a largo plazo. Pero ¿cómo salimos de esto en lo concreto en nuestro país? Bueno, pues siguiendo justamente las medidas contrarias a las que se están siguiendo. En vez de emplear los recursos públicos de todos para salvar al sistema financiero, bueno, pues ya que lo tenemos que pagar, quedándose en el Estado. Evitando que
que se privatice la sanidad, poniendo un sector público digno de tal nombre a funcionar, porque es lo único que asegura calidad de empleo y servicios dignos para la ciudadanía, que debería ser el objetivo de cualquier Estado. Pues muchas gracias. La Unión Soviética. Muchas gracias, Gonzalo, perfecta. también. Gustavo, todavía tenéis luz en la universidad, ¿no? Y gas y eso hay todavía. Está ¿no? bien, y además como el tiempo no está acompañando, el personal está acostumbrándose a pasar frío, está una cosa entretenida, pero bien, eso curte. Muchas gracias. Y a ustedes, perdón, señoras y señores, también, por supuesto, por seguirnos una semana más. La próxima semana, todos los miércoles, les esperamos y volveremos a estar aquí con ustedes en este debate público. Hasta la semana que viene.